La influencia del darwinismo. Los cambios evolutivos de la Tierra, así como los organismos que en ella habitan, han sido objeto de investigación para el ser humano. En la antigua Grecia, para Platón y Aristóteles, las formas naturales permanecían inmutables. La teoría de la evolución aportada por Darwin es trascendental. Es importante reconocer que ante una teoría dada, esta conlleva antecedentes que la conforman. Así, en el siglo XVIII, en Inglaterra, Erasmo Darwin, 1731-1802, propone la teoría: una especie puede cambiar gradualmente en otra. En ese momento se desconocía el mecanismo por el cual era posible tal cambio. Ante esta teoría, Lamarck llega a concluir que las especies cambian en el transcurrir del tiempo y ese cambio está relacionado con el medio ambiente. Postula su teoría denominada la herencia de las características adquiridas, donde plantea una relación entre especies, medio ambiente y adaptación. Herbert Spencer, 1820-1913. Su propuesta teórica tiene influencia de Thomas Huxley, así como el trabajo de Lamarck. La concepción evolutiva que presenta Spencer se caracteriza por incluir el universo evolutivo tanto de plantas, animales, así como el ser humano. Sitúa la importancia del sistema nervioso que permite asociaciones. Con respecto a esto, Spencer expresa: cuanto mayor el número de ellas, el organismo será más inteligente. Investiga cómo se forman las asociaciones en el cerebro. Establece el principio de continuidad. Observa que algunas asociaciones persisten y otras no. Cabe señalar que se apoya en la teoría de Bain, quien postulaba: existe una conducta voluntaria donde se da una respuesta ante el hecho. Entonces Spencer fusiona el principio de continuidad con la teoría de la evolución. Expone como resultado: un comportamiento se repite frecuentemente si está en relación a un hecho agradable y disminuye si el hecho es doloroso. Principio de Spencer, Bain. Este principio propone que tales asociaciones son heredadas. ¿Cómo pasan estas asociaciones a la siguiente generación? La respuesta: por medio de los instintos o reflejos que son básicos para la sobrevivencia de la especie. El pensamiento de Spencer es trascendental, ya que los principios de evolución eran aplicables a las personas y por ello a la sociedad, estableciéndose un darwinismo social. En este contexto científico, Darwin, 1809-1882. Factores: contexto científico. Contemporáneo de Lamarck, viaje que realizó a Sudamérica, Islas Galápagos, 1831. La publicación de Malthus, El desequilibrio de la población y los hechos para el ser humano. Aportación de Darwin a la psicología. Libro titulado La expresión de las emociones en el hombre y los animales, 1872. En este plantea: las emociones humanas son remanentes de las emociones animales que fueron necesarias para la supervivencia. Las emociones se encuentran implícitas en la composición biológica. Las emociones humanas son culturalmente universales y se reflejan de manera gestual en la persona. La comparación que hizo de los humanos con otros animales fue decisiva. La afirmación: los humanos difieren de los animales por cuestiones de grado. Estos postulados dieron inicio al desarrollo de la psicología comparada y la psicología animal. Aporta observaciones sobre el desarrollo infantil, que más tarde serán significativas para la psicología infantil. Influyó en la psicología funcionalista y la del conductismo, desarrollada en Estados Unidos. Según Francis Galton, la inteligencia es heredada, por lo que empezó a hacer comparaciones en los descendientes de padres ilustres con los hijos de la población en general. Los resultados fueron que había más probabilidad de que los descendientes de ilustres fueran más capaces. Por esa razón, propuso que se mejoraran los organismos vivos mediante la eugenesia. Para él, la naturaleza es todo lo que un hombre trae consigo cuando entra al mundo. La crianza es toda influencia que lo afecta después de su nacimiento. Galton apoyó más su posición nativista básica mediante el estudio de gemelos. Encontró que los gemelos de un óvulo eran muy similares entre sí, aun cuando fueran criados separados, y encontró que los de dos óvulos no eran similares a pesar de que se hubiesen criado juntos. También formuló la primera prueba de asociación de palabras de la psicología.
No se sabe si Galton influyó en Freud, pero su trabajo anticipó dos aspectos del psicoanálisis: el uso de la asociación libre y el reconocimiento de la motivación inconsciente. Fue uno de los primeros en estudiar la imaginería. Encontró que algunos individuos eran totalmente incapaces de crear imágenes y otros tenían la capacidad de imaginar una escena perfectamente. Creía que la agudeza sensorial estaba relacionada con la inteligencia y por tal razón cabe decir que su laboratorio antropométrico fue un esfuerzo por medir la inteligencia. Los primeros esfuerzos de Galton se pueden considerar como el inicio del movimiento de las pruebas mentales en la psicología. Otra de sus aportaciones fue el concepto de correlación, el cual se ha convertido en uno de los métodos estadísticos más utilizados en la psicología. James McCain Cattell, en 1980, influenciado por Galton, publicó sus técnicas en un artículo en el cual se utilizó el término prueba mental por primera vez. Él pensaba que si salías alto en sus pruebas, tenías garantizado el éxito académico, pero fue hasta en 1901 cuando se desmintió tal correlación. En Francia, Alfred Binet dirigió su atención al estudio del crecimiento intelectual de sus dos hijas pequeñas. En 1896, él y su ayudante Victor Henry escribieron un artículo titulado Psicología Individual, en donde proponían estudiar las capacidades cognitivas en forma directa y, al contrario que Galton, hicieron hincapié en las diferencias entre la mente de un niño y la de un adulto. Sin embargo, la aplicación y la interpretación de las pruebas tardaba mucho y más adelante se demostró muy pocas intercorrelaciones entre las pruebas de Binet-Henry y la inteligencia. Posteriormente, Binet y Simon presentaron una escala de inteligencia en 1905, la cual tuvo varias revisiones con la intención de distinguir las diferencias individuales de los niños en cuanto a la inteligencia, ya sea que no se han desarrollado del todo por la edad, tengan alguna deficiencia o estén avanzados en alguna disciplina. Gracias a las pruebas de Binet y Simon, William Stern y Lewis Terman obtuvieron la fórmula de coeficiente intelectual, y aunque Binet creía que la inteligencia es demasiado compleja como para representarla con un solo término o número, la simplificación fue la que tuvo la razón. Sea como fuera, Binet y Simon habían creado una medida de la inteligencia. A principios de la Primera Guerra Mundial, la prueba Binet-Simon se aplicaba en casi todo el mundo. Visión de Binet y su escala de inteligencia. La escala de Binet era un instrumento para identificar a los niños que necesitaban una educación especial, pues creía que la inteligencia era heredada, pero si se estimulaba correctamente, aumentaría, pues no era fija, por lo que creó la ortopedia mental, que era un conjunto de ejercicios que mejoraban la atención, la memoria, el juicio, por lo que serían más inteligentes. Sperman fue un psicólogo que se interesó en la obra de Galton, realizó sus experimentos, sentó las bases del análisis factorial y fue el primero que inició el movimiento a las pruebas en Estados Unidos. Escala Binet-Simon en Estados Unidos. Goddard se interesó por la educación y la psicología. Fue director de investigaciones en una escuela para niños con debilidad mental. Tradujo toda la obra de Binet al inglés. Goddard estudió la relación entre el entorno familiar y la inteligencia. Le aplicó la escala Binet-Simon a una joven de 22 años con debilidad mental, estudiando a sus antepasados, donde el señor Martin Kallikak mantuvo relaciones con una cantinera débil mental, con la que procreó un hijo llamado también Martin. El señor Martin después se casó con una muchacha decente y procrearon 10 hijos, todos sanos mentalmente. Sin embargo, Martin hijo tuvo 5 hijos con debilidad mental. Entre su descendencia habían cuatreros, prostitutas, convictos, alcohólicos y desviados sexuales. Con base a estos resultados, se proclamaron leyes para evitar que personas así se casaran, tuvieran hijos y fueron esterilizados para evitar que se reprodujeran. Pruebas mentales en inmigrantes. Entre 1903 y 1913, millones de personas inmigraron hacia Estados Unidos. La preocupación era que llegara un gran número de débiles mentales, y para evitarlo, el comisionado en inmigración invitó a Goddard para detectarlos por medio de la escala Binet-Simon
Así miles de inmigrantes fueron deportados a Europa. Terman conoció la escala Binet-Simon y la modificó para poder usarla en los niños estadounidenses, eliminando algunos reactivos y añadiendo otros nuevos, y nombrándola ahora pruebas Stanford-Binet. En aquel tiempo se creía que los niños brillantes eran anormales, enfermizos, con mente retorcida, antisociales, neuróticos, etc. Así que se realizó la prueba Stanford-Binet a niños de California, seleccionando a los de coeficiente alto, por encima de 151. Eran niños de 11 años. Los aisló, investigó desde sus intereses, historia familiar, salud, características físicas y personalidad. Este estudio comenzó en 1921. Se determinó que sus padres tenían formación académica por encima de la media y que estos niños tuvieron un desarrollo muy temprano en comparación a otros niños. Terman les dio seguimiento por mucho tiempo. En 1952, en su último reporte, decía que la gran mayoría de este grupo contaban con carreras universitarias. A la muerte de Terman, se concluyó que tenía razón cuando decía que la inteligencia, con el paso del tiempo, no disminuye ni se deteriora, y en la adultez suele funcionar mejor. La teoría de la evolución existió en una forma u otra desde tiempos de los griegos de la antigüedad. Estas teorías que nos presenta Darwin ayudaron a entender nuestras emociones, conductas, más aún la forma en la que se mide nuestra inteligencia y cómo su evolución fueron de gran ayuda para las teorías que a la fecha nos conducen por filósofos, como algunas fueron refutadas y algunas complementadas. La inteligencia es heredada, pero también va a depender en gran medida del entorno social que nos rodea, pues este nos afectaría o ayudaría en nuestra forma de aprender. El hecho de sufrir por un problema de salud mental afecta durante una prueba psicológica, porque depende de nuestro estado emocional para determinar un deterioro de inteligencia, como nos muestran las pruebas alfa y beta del ejército. La gente se fue dando cuenta que el desempeño en las pruebas de inteligencia se podían explicar, cuando menos en parte, en razón de factores como la experiencia temprana y la educación.